a los hermanos, ¿no?, que se coloquen. Pues bueno, bienvenidos a todos y la verdad que una vez más, ¿no?, pues agradecido a Dios por poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios, compartir la alabanza, compartir, ¿verdad?, pues este rato, ¿no?, donde podemos descansar, podemos preparar nuestros corazones para recibir lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Cada uno sabe la batalla que tiene por delante en esta semana, o la batalla que ha tenido, y si la has vencido, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, pues amén. Y si no, pues confía en Él en este tiempo, en esta semana que comienza, y prepárate, ¿no?, para a lo que Dios te llame, a lo que Dios quiera enseñarte, lo que Dios quiera enseñarnos, claro, y poder aprender un poco más de cómo trabajar en el reino, ¿verdad?, cómo trabajar para Dios de una manera humilde, de una manera sencilla. Y no es fácil, ¿no?, porque el hombre tiende a ser orgulloso, tiende a vanagloriarse por lo que hacemos, y ahí es donde está nuestra batalla. Y qué bueno, ¿no?, nuestro Señor Jesús, como Él nos enseña por medio de la palabra. Y yo estaba pensando, ¿no?, que a veces estamos enredados en tantas cosas, ¿verdad?, que cómo está nuestro corazón, ¿verdad?, para poder acoger las cosas de Dios. La semana pasada o esta semana, hoy empieza, ¿verdad?, como una semana grande, ¿no?, una semana donde ya nuestro Señor Jesús a sus propios discípulos les empezaba a preparar para decirle: mira, lo que va a acontecer ahora va a ser tremendo, ¿no?, pero tenéis que fortaleceros. Y si queréis, vamos a empezar en el Mateo 20, versículo 17. Y como bien nos decía, ¿no?, la semana pasada, cómo está nuestro templo, cómo está nuestra casa, si realmente nuestras vidas, pues como puestas al servicio de un Dios vivo, ¿verdad?, si realmente pues se está ejerciendo, ¿no? Y dice que subiendo Jesús a Jerusalén, tomó en 20:17, desde subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y le dijo, ¿verdad? Dice: aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado y a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día, dice, resucitará. Y yo cuando leía esto, ¿verdad?, digo, pues menuda batalla, ¿no? Tenía a Cristo ahí al frente, que tenía que batallar, y todo era por amor a cada uno de nosotros, cada uno de las personas que hoy nos están escuchando, las personas que hoy pues estamos en esta sala, ¿verdad? Y cuál era la actitud, o qué actitud tenemos. Y a mí hubo algo, ¿no?, que me sorprendió, ¿no? Cuando en el versículo 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedo con su hijo, postrándose ante él y pidiéndole algo, ¿verdad? Él le dijo: ¿qué quiere? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y a mí esto, pues no sé, me entristecía un poco, a la misma vez que pues examinaba mi corazón también para ver en situaciones difíciles, en situaciones adversas, qué es lo que pedimos, ¿sí? Porque aquí esta mujer, cuando estaba Jesús diciendo esto, ¿verdad?, rápidamente fue a buscar, ¿verdad?, el bienestar de sus hijos y como a colocarlos en una posición, ¿verdad?, que nosotros como padres o como seres humanos pues no nos podemos colocar pues
donde queramos o donde, no sé cómo explicar esto, ¿no? Dónde queremos ponernos, ¿no? O dónde queremos resaltar más, pero sí que donde vamos a resaltar más o vamos a estar mejor vistos, ¿verdad? Es donde el Señor nos ponga, donde Él quiere, ¿no? Llamarnos a su servicio, a trabajar, ¿verdad? Y qué bonito es cuando nuestras oraciones, ¿no? Creo que he oído algo en una oración en esta mañana, nuestra oración es esta, ¿no? De decir, Señor, pues estoy aquí, ponme a tu servicio, ¿no? Donde tú quieras. Y hay algo que cuando yo leía esto ayer por la tarde, me volvía un poquito más atrás y veía cómo el Señor, ¿verdad?, nos llama a trabajar a su viña, ¿sí? Cómo el Señor quiere que trabajemos para Él, ¿sí? De una manera, pues por gracia, porque no es de otra manera, ¿sí? Pero Él quiere que tú participes. El otro día también nos comentaban esto, ¿verdad? El Señor puede hacer la obra, puede hacerlo de muchas maneras, lo puede hacer de muchas formas, pero Él quiere que tú participes. Él quiere hacerte partícipe de las cosas del reino. Él quiere que tú entres en las labranzas de Dios de una manera sencilla, humilde, y de esta manera es la que yo esta semana pues he estado leyendo Primera de Corintios, he estado leyendo cosas donde me llevaban a esto, a tener un carácter, ¿verdad?, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que tiene que ser el siervo de Dios, ¿no? Cómo tiene que actuar. Y cuando hay otras cosas o se manifiestan otras cosas en nuestras vidas, pues tenemos que examinarnos, ¿no? Pues como decía Pablo, ¿verdad?, si estáis pensando, ¿no?, pues como hombre, ¿no?, qué pensamiento, ¿no?, con qué forma, con qué ideas, porque él mismo corregía a los corintios, ¿no?, y les decía, mira, si hay estas cosas en ustedes, no pensáis como hombres, ¿sí? Entonces, yo voy a intentar en esta mañana, pues, transmitiros esta parte, ¿no?, cómo cada uno de los que hoy estamos en esta sala, ¿verdad?, o las personas que nos escuchan, puedan escuchar la voz de Dios y puedan aceptar, ¿verdad?, y puedan convenir con Dios cómo van a servir, ¿sí?, cómo van a disponer sus vidas, ¿no? Ya basta el tiempo pasado, ¿verdad?, para haber hecho lo que nos ha dado la gana, para hacer cosas que no agradaban a nuestro Dios. Pero hoy, si vamos al capítulo 20, podemos leer, ¿verdad?, aquí una parte, dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros, ¿para qué? Para su viña, ¿sí? Y yo lo que quiero esta mañana es que tú entiendas el tiempo en el que estás viviendo o dónde estás trabajando para Dios, ¿sí? Y ya te digo, vas a quedar satisfecho, vas a quedar bien, porque Dios te va a recompensar por tu trabajo, ¿sí?, por lo que tú hagas, ¿no?, en la obediencia a su palabra, por lo que Él te manda, ¿verdad? Pero a veces tenemos que, como esta mujer rápido pidió algo, sí, que el Señor le dijo, no sabéis lo que pedí, no me corresponde a mí hacer esto. Ahora, vamos a participar de la copa, vamos a participar del bautismo, vamos a participar de muchas cosas del reino de los cielos, sí, pero es mi Padre, ¿verdad?, el que, como dice en el versículo 20, dice, a la verdad, de mi vaso beberéis como en el bautismo, dice, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío ni darlo, sino aquellos para quien está preparado, ¿por quién? Por mi Padre, ¿no? Y nuestro Dios, pues, tiene preparado cosas para sus hijos, ¿verdad?, pues tremenda. Lo único que nos corresponde a todos, ¿sí?, es permanecer, dice la palabra, fieles, ¿sí?, fieles a lo que Él, pues, convenga con cada uno de nosotros, ¿sí?, porque tenemos un Padre que escucha nuestras oraciones, tenemos un Dios, ¿verdad?, que nos podemos relacionar con Él. El rato que hemos tenido ahora, hemos puesto a Dios lo que queremos hacer, le hemos dicho al Señor que aquí estamos, ¿no?, queremos servirle, queremos honrarle con nuestras vidas. Y por eso cuando leía esta parábola
me tocaba esto, ¿no? Digo, Señor, qué bueno eres, ¿no? Porque tú cada rato, cada momento, ¿verdad?, estás llamando. Sí, a veces estamos ahí un poco escasos, pero el Señor llama a gente a servir a su obra. Espero que esta mañana tu corazón esté dispuesto a oír la voz de Dios y puedas también, ¿no?, participar de este trabajo. Vamos al capítulo 20 de Mateo. Espero que no tenga mucho sueño. Tenemos una hora menos, ¿no? Hoy. Dice, habiendo convenido con los obreros en un salario al día, los envió a la viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en las plazas desocupados y le dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió, sí, y quedaros en este detalle, ¿verdad? Dentro de la invitación del Señor, ¿verdad? Ellos que hicieron, dice, ellos fueron, ¿sí? Y qué bueno, ¿sí? No cuestionar tanto, ¿no? Hoy para ir a un trabajo piden un currículum, piden, ¿no?, cuánto vas a cobrar, cuánto no vas a cobrar, bueno, un montón de cosas. Si nos interesa bien y si no, no lo hacemos. Aquí es diferente, ¿sí? Trabajar para el reino de Dios es diferente. Y ellos fueron, salieron otra vez cerca de la hora sexta y novena y hizo lo mismo. Y salieron cerca de la hora undécima y halló a otros que estaban desocupados y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y de aquí donde me quiero parar también. No sé el tiempo que llevas escuchando el Evangelio, no sé el tiempo que llevas escuchando de servir a Dios, de participar en las cosas de Dios. Y el Señor nos está llamando a su obra. En Juan dice, no sé ahora mismo el capítulo y el versículo, pero dice, no, dice, ¿cuál es tu obra? ¿Cuál es la obra? Que creamos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esto es lo que, si estás desocupado, si no estás, tu mente no está en lo que tiene que estar, tu corazón está muy desviado, ¿verdad? Solamente en cosas que ven tus ojos, en cosas que pueden palpar tus manos, y no hay una actitud de fe, ¿verdad?, en creer en Cristo Jesús, trabajar en la obra de Dios, ¿verdad?, ser ese instrumento útil, ¿sí?, para que otros puedan creer en el Evangelio, ¿verdad?, que tu don, que tu capacidad, ¿sí?, sirva para que otras personas puedan creer en Cristo Jesús. Por eso aquí cuando dice, ¿qué hacéis aquí desocupados? Lleváis todo el día, lleváis un tiempo escuchando el Evangelio y estamos todavía desocupados, todavía no hay un propósito, ¿no?, de por qué estoy aquí, ¿sí? Y cuando dice en el 7, le dijo, dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea, como dice, justo, ¿verdad? Y yo te invito esta mañana, ¿verdad?, que hoy, ¿no?, que llegue un poco tarde o no lo sé, pero si hoy puedes, ¿verdad?, entrar en estas labranzas, si hoy puedes, el Señor te va a dar lo que es justo, ¿sí? Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los porteros hasta los primeros, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pasaron que habían recibido, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno que era un denario, ¿verdad?, el jornal del día, que era un salario más o menos bien. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraron contra el padre de familia. Y esta es la parte que a mí también me tocaba en esta semana, por lo que vivo, por lo que hago, ¿verdad?, de que has convenido con el Señor, que has practicado con Dios, qué es lo que realmente
por qué has hecho las cosas, con qué fin has hecho las cosas. Y a mí me gustaba esto, ¿verdad? Que no haya murmuración, porque eso no es bueno. Si yo creo, ¿verdad?, que Él es justo y Él, cuando llamó a las personas, ¿verdad?, cada una a un tiempo, sí, pero a la hora de pagarle, ¿verdad?, ¿qué le dio? Lo que era justo. Yo creo que las personas que hemos convenido, ¿verdad?, a servir a Dios, lo que es de Dios, ¿verdad?, Él nos lo está dando de una manera justa, nos lo está dando lo que hemos convenido con Él, y ahí no tenemos queja. Yo quiero pensar esto, ¿no?, de que cuando el Señor venga, ¿verdad?, nos dará lo que nos corresponda, ¿sí? Y dice así en el 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia diciendo: estos porteros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Respondiendo, dijo uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿verdad? Dice: ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Sí? Seguimos, dice: ¿o tienes tú envidia porque yo soy? ¿Cómo dice? Yo soy bueno. Dice así: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Espero que esta mañana, ¿no?, de parte de Dios, ¿no?, pues seas escogido para trabajar, para ponerte manos a la obra, para creer en Cristo Jesús, para de la manera que tú convengas con el Señor, ¿sí? Él es justo, Él te va a dar lo que tú has convenido con Él. Porque, ya te digo, a veces esta mujer, ¿verdad?, se atrevió a decirle al Señor que, pues a pedirle algo, que dijo: mira, esto no me corresponde a mí, ¿sí? Corresponde a mi Padre. Y yo esta mañana pues pensaba en esto, ¿no?, en la actitud de nuestro corazón, en nuestro día a día, en nuestro funcionar. Pablo, cuando está hablando en los Corintios, si queremos vamos ahí a 1 Corintios. Me gusta, ¿no?, como Pablo, en medio de corregir, en medio de enseñar o de poder expresar, ¿no?, pues siempre pues lo hacía con amor, lo hacía con ternura, ¿no? Y lo decía de esta manera en 1 Corintios 3, dice: de manera que yo, hermanos, ¿verdad?, le quería transmitir esto, ¿sí? Dice: no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿verdad? Y esta era la palabra o con lo que esta semana, pues bueno, hemos podido estar trabajando, ¿no?, de poder identificar en nuestras vidas, ¿no?, cuando estamos obrando como hombres, ¿no? Si te vas un poquito atrás, en el capítulo 2, versículo 14, 1 Corintios, dice así también, ¿no? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Dice, son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él, dice, son locura y no puede entenderla porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso nosotros hay cosas que las tenemos que discernir espiritualmente, ¿sí? Como el Señor te revela, ¿verdad?, por medio de su palabra, te quiere enseñar, y no como nosotros lo podamos calcular o pensar, ¿sí? Esta mujer rápidamente calculó: si esto va a acontecer, pues mira, porque uno se sienta a la derecha, el otro se sienta a la izquierda, que estén cómodos, que estén ahí cerca de Jesús, ¿verdad?, porque Él es el mejor maestro. Pero nosotros
estamos siendo llamados, ¿verdad?, a servir. Cada uno estamos en un tiempo, cada uno estamos en un proceso con Dios, pero lo bueno es que tú tengas confianza y lo que tú, pues no sé, convengas con Dios, ¿no? Si está bien dicho así, ¿no? Lo que tú hables con Él, lo que tú te quieras comprometer, que lo puedas hacer de corazón, ¿sí? Lo puedas hacer de corazón, ¿sí? Sabiendo que Él te va a dar lo que es justo, dice la palabra. Por eso aquí en Corintios hay una situación, porque estaban mirando ¿a quién? Estaban mirando a Pablo, estaban mirando a Apolo, estaban mirando a los hombres, estaba viendo como un poco de separación, ¿sí? Pero ¿quiénes son los hombres, verdad? Son meros servidores de Dios, ¿sí? Y como podemos leer aquí, dice, porque aún sois carnales, pues en el versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y habla unas cosas, ¿verdad?, que creo que identifican, ¿no? Dice, celos, ¿verdad?, contienda, distinciones, dice, no sois carnales y andáis como dice, como hombres, ¿verdad? Y el hombre, cuando anda así, ¿verdad?, pues no discierne bien las cosas, no discierne bien las cosas. Dice, porque diciendo uno, yo soy ciertamente, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, dice, no sois carnales. Y aquí dice, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis, dice, creído, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entenderlo así. En el capítulo 4 también dice, así pues tenemos a los hombres, ¿no?, dice, como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Y qué bueno, ¿no?, que tener esa referencia de estos hombres de Dios que nos administran, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos quieren hacer ver, ¿verdad?, que en el tiempo que tú estés viviendo, lleves más tiempo, lleves menos tiempo, ¿verdad?, tú vas a recibir, ¿verdad?, lo que has convenido con Dios, ¿sí?, dentro de tu fidelidad, dentro de tu compromiso, ¿sí?, tú lo vas a recibir. Y dice así, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. Dice así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da, dice, el crecimiento. Pero nosotros, ¿verdad?, confiamos en esto, ¿verdad?, que Dios va a dar el crecimiento. Luego estamos los que riegan, están los que siembran, están, ¿verdad?, estos hombres que son servidores de Cristo, ¿sí?, en el tiempo que les corresponde, cada uno está trabajando en la obra de Dios, haciendo lo que Dios demanda de nosotros para testimonio de la Iglesia, ¿verdad? Dice en el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son, que dice, una misma cosa. Y esto es lo que nos tiene que unir en esta mañana o en este tiempo donde estamos viviendo, que por circunstancias de la pandemia pues podemos estar un poco más separados, estamos un poco más, no sé, pero tenemos que entender esto, que somos una misma cosa, ¿sí? El que riega, el que siembra, el que planta, ¿verdad? Estamos siendo, igual uno pues lleva más tiempo, otro lleva menos tiempo, pero que en nuestro corazón, ¿sí?, en nuestro entender, cuando estamos ahora mismo aquí, estamos todos como unánime, con un mismo sentir, con un mismo propósito, ¿no?, de alabar y de glorificar a Dios. Y a mí me gusta, ¿no?, cuando Dios pues va dando el crecimiento, ¿verdad?, a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que están cerca de nosotros, porque necesitamos, ¿verdad?, que Dios nos dé ese crecimiento espiritual que necesitamos. Creo que esta semana es buena, creo que esta semana yo estaba pensando, ¿verdad?, cuando Jesús miró a Jerusalén, ¿verdad?, y lo primero que hizo fue llorar, ¿no? Y luego, pues como nos están diciendo, entró en el templo y vio que realmente lo que era para glorificar a Dios, lo que era para
facilitar, ¿verdad?, al cansado, al caído, al que venía, para hacer lo que había que hacer en el templo, no se estaba haciendo correctamente. Y yo la verdad que he estado meditando en todo eso y me venía esto, ¿no? Me venía todas estas parábolas, me venían estas enseñanzas de Jesús, como diciendo, mira, si la cosa está aquí, si la cosa está, si actuáis como hombres, malo, pero si sois capaces de discernir esto, ¿sí?, que no tiene que haber entre ustedes celos, que no tiene que haber contienda, que no tiene que haber envidia, ¿sí? En el tiempo que nos toca a cada uno tenemos que trabajar, ¿sí? Porque el Señor, ¿qué quiere? Reunirnos a todos, ¿verdad? Dice que, ¿no?, ¿cuántas veces, decía el Señor, ¿no? Dice, ¿cuántas veces quise, ¿no?, como la gallina abre sus alas, ¿no?, y que los polluelos se juntasen todos. Pero me tocaba, ¿no? Viene en el capítulo 23 de Mateo, dice, pero no quisiste, fíjate, no quisieron, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos muestra? Bueno, ¿cuántas veces no? Yo creo que cada día nos muestra el Señor su amor, su misericordia, en medio de nuestra rebeldía, en medio de nuestra desobediencia, en medio de todos estos caracteres que a veces tenemos, de envidia, de división, de tantas cosas, ¿no?, como siempre ha sido en la historia, ¿no? Hay un versículo que leía esta mañana y esta mañana también tocaba una canción y gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia no hemos sido consumidos, ¿sí? Gracias por su misericordia no hemos sido consumidos. Por eso hoy tienen la oportunidad, ¿verdad?, de recibir este llamado, ¿no?, a trabajar. Y vamos a seguir en Primera de Corintios, estamos terminando, en el versículo 7, dice, así que Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, dice, recibirá su recompensa conforme, dice, a su labor, ¿sí? Dios nos da a todos por igual, ¿verdad?, pero ahora depende de nuestra fidelidad, depende de nuestro compromiso, depende de cómo vamos a trabajar. Sí sabemos que somos salvos por gracia, no por nada que podemos hacer, no por nada que podemos, no vamos a ser por nuestras obras, pero aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que, como dice aquí, y el que planta y el que riega es una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice, porque nosotros somos colaboradores, dice, de Dios. Y estamos aquí, ¿verdad?, pues para colaborar, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y qué bueno, ¿verdad?, que somos ese edificio de Dios, somos ese templo de Dios, y como bien dice también el versículo 16 de este mismo capítulo, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Y esto lo tenemos que saber. Por eso el edificio tiene que estar limpio, tiene que estar preparado, tiene que estar bien, ¿verdad?, para saber recibir al cansado, al caído, al que no tiene fuerza ninguna, ¿verdad? Facilitar, ¿verdad?, que las personas que vienen cargadas con situaciones puedan entrar a la presencia de Dios, podamos tener esa palabra que trae esperanza, ¿verdad?, a las personas, ¿sí? Y creo que esta es nuestra labor para con Dios, y creo que esto es lo que mi corazón traía esta mañana, ¿verdad?, para darnos cuenta que Dios quiere que podamos identificar, ¿sí?, cuando estamos con un hombre natural, no percibe las cosas espirituales, ¿sí? Y es bueno, ¿no?, que nos demos cuenta, que tengamos ahí un termómetro, ¿verdad?, y podamos hacer esta semana pues algo bueno para Dios. Yo era el pensamiento que tenía y me gustaría leer un versículo en Isaías 56. Perdón, 55.
una invitación más, ¿verdad?, para nosotros, para aquellos que tienen sed. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Y esto es así, ¿verdad? Él va a hacer un pacto eterno con cada uno de nosotros. Pacto eterno, la misericordia y firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y a nuestras naciones. He aquí llamará a la gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, el Santo de Israel que te ha honrado. Y dice el versículo 6, dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llama en tanto que está cercano. Y creo que estamos en el lugar correcto para hacer estas cosas y que esta mañana te puedas salir renovado y puedas escuchar la palabra de Dios con atención, ¿verdad? Y puedas ser enriquecido. Que Dios bendiga y gracias. Y nosotros oímos esa voz, y nosotros oímos esa voz, no solo vemos la nube, oímos la voz del cielo, no solo vemos la nube, oímos la voz